Quiero que brilles en mí. Hola, ¿qué tal? Niñas y niños, bienvenidos a Ciudad Deleite Kids. Me da un gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya tienes a la mano tu pluma, tu marcatextos, tu libreta y lo más importante, tu Biblia. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un personaje que se encuentra en la Biblia. Se llama Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. Vamos a ver su vida y su transformación de un hombre malo a un hombre bueno y de lo que provocó en él su encuentro con Jesús. Bueno, Saulo de Tarso era un hombre judío que había nacido en Jerusalén y se había criado bajo la ley judía. Era un hombre muy devoto de Dios y él lo que trataba de hacer era seguir todos los mandatos que tenía la ley judía. Él odiaba, no quería, no amaba a Jesús y por esta razón era que él, su principal actividad era perseguir a los cristianos, a todos aquellos que amaban a Jesús. No le parecía el mensaje, no le gustaba que hablaran de Jesús y esto por consecuencia hacía que él odiara a todas estas personas. Los perseguía, los encarcelaba, los torturaba, los lastimaba, los trataba de desaparecer, trataba de terminar con toda la comunidad que amaba a Jesús. Y en general era tanto a hombres como mujeres, por igual. Pero él no sabía que Dios tenía destinado cambiar su corazón y pide autorización a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades de la iglesia en aquel tiempo. Les pide una carta en donde le permitan capturar a los cristianos en diferentes ciudades y traerlos a Jerusalén para encarcelarlos como prisioneros. Entonces pide estas cartas de autorización, le dan la autorización y sale y prepara un viaje rumbo a Damasco, ahí para poder llegar a las iglesias y poder capturar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero en el camino, en el trayecto de Jerusalén a Damasco, Saulo de Tarso tiene un encuentro con Jesús. Es un encuentro muy fuerte, es impresionante. Él no estaba leyendo la Biblia, no estaba en una iglesia alabando o adorando a Dios. Él iba con un propósito malo de acabar con todos los creyentes en Jesús. En ese trayecto, en el camino, una luz muy fuerte lo envuelve. Narran las escrituras que es una luz muy, muy, muy intensa, que lo deja ciego prácticamente, lo deja ciego, y en medio de esa luz tan fuerte escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, en ese momento de confusión, de no poder ver, dice lo siguiente, dice, ¿quién eres, Señor? Entonces Jesús le contesta esa voz, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este relato lo podemos ver en el libro de Hechos, en el versículo 9, del 1 al 9. Ahí van a encontrar este relato del encuentro de Saulo con Jesús, y a partir de ese momento hay una transformación radical, una transformación completa de un hombre malo a un hombre bueno. Nunca imaginó Saulo que en este viaje a Damasco para capturar cristianos iba a cambiar y iba a tener su encuentro con Jesús. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos aceptado que Jesús es nuestro Salvador, pero muchas veces no hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y esa es una de las cosas que Saulo
cambiando a Pablo, es lo que él transforma todo el entorno de aquel tiempo, porque él era un filisteo que perseguía a cristianos. Cuando tiene su encuentro con Jesús, tiene una transformación radical y regresa a Jerusalén, pero para dar testimonio de su encuentro con Jesús. Entonces todos los líderes que lo apoyaron ahora iban a ser impactados por el mensaje de Pablo, y es revelado un propósito específico para Pablo, que era predicar el evangelio de Jesús a los gentiles, a toda la gente que no era judía, para que más gente se anexara al pueblo de Dios, es decir, tanto judíos como gentiles, que no hubiera una división. Esto quería decir que de haber sido perseguidor y para desaparecer a todo cristiano, hoy su propósito era formar iglesias y formar más cristianos, multiplicarlos. La enseñanza que nos deja este encuentro de Saulo de Tarso con Jesús y su transformación y llamarse ahora Pablo, que él era el menor, él se consideraba el menor de los discípulos, porque fue el último de los discípulos de Jesús. Por eso el nombre de Pablo, que quiere decir el menor de todos. Este encuentro con Jesús transforma su vida y transforma su visión de lo que era la iglesia en aquel tiempo. Como podemos ver, nadie está fuera del alcance de la gracia y del amor de Dios, y al tener este encuentro con Jesús, también nosotros, ustedes que nos están viendo, debemos de entender que debemos de transformarnos, de tener un cambio radical en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver a las demás personas. Esto fue lo que impactó, eso fue lo que nos deja ver Pablo en su vida al hacer esta transformación, porque él predicó el evangelio de Jesús con mucha pasión. Él era un apasionado del evangelio. No le importó asumir las consecuencias que esto traería a su vida, pues iba a ser perseguido, iba a tener oposición, iba a ser fue encarcelado, fue golpeado, estuvo a punto de morir a espada por predicar el evangelio, pero su fe siempre fue firme, porque él sabía que quien estaba a su lado era Jesús. Y nosotros debemos de entender y de guardar en nuestro corazón que si amamos a Jesús y predicamos el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, Él va a nuestro lado, Él está con nosotros apoyándonos. Pablo nos deja escrito en sus cartas, les invito a que las lean, carta a los romanos, carta a los efesios, carta a los tesalonicenses, a los colosenses, y podemos ver cómo Pablo nos deja por escrito la forma de vida de un cristiano, cómo es que debe de llevar su vida. Pablo vivió una vida conforme a la voluntad de Dios y fue bendecido, fue un ministerio, su ministerio fue difícil, pero él siempre estuvo confiado en que Jesús lo acompañaba en todo momento. Nosotros debemos de tener esa confianza y desarrollar una relación correcta con nuestro Padre para poder compartir el evangelio de una manera que impacte a las demás personas. Esto nos va a ayudar a tener una mejor relación con Dios y a vivir en su voluntad. Yo los invito a que seamos más como Pablo, que nos apasionemos por la palabra de Dios, por lo que nos dejó Jesús en su palabra, que prediquemos a las personas sin ningún temor. Hoy nosotros no tenemos más que compartirle una semilla, invitarlos a hacer una oración, platicarles cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana, y eso no nos causa mayor problema, no como a Pablo, por ejemplo, que le podía haber costado la vida. De hecho, le costó la vida a Pablo. Él vivió mucho tiempo encarcelado por predicar el evangelio. Hoy los quiero invitar a que nazca en ustedes, se enciende ese fuego y esa pasión por predicar a los demás el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y bueno, estamos a punto de terminar esta clase y les quiero compartir que es necesario que nosotros entendamos
tanto adultos como niños, ustedes que me están viendo, niñas y niños, que debemos de ser salvos. Y no importa que sean niñas y niños, pues debemos de ser salvos en el momento en que sabemos distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y esto lo vamos a conseguir a través de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Él entregó su vida en la cruz para salvación de nuestros pecados, y eso fue lo que muchas veces fortaleció a Pablo, el ver que Jesús había dado su vida y lo que había sufrido en la crucifixión, lo hacía ser valiente y pensar que lo que él estaba viviendo pues prácticamente era nada, y que nuestro Padre Jesús ya lo había vivido. Hemos terminado el día de hoy nuestra clase. Los invito a hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por poder compartir tu palabra por este medio, por este video, Señor, que te pido llegue al corazón de las niñas y niños que lo están viendo, Señor. Deposita en su corazón que tenemos la seguridad y la confianza de que tú, Cristo Jesús, estás con nosotros y que podemos compartir el Evangelio sin ningún temor. Seamos valientes como Pablo y seamos unos apasionados por Cristo, Señor. Que nuestras vidas sirvan para llevar a otros al camino de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por cuidarnos, Señor, en el hueco de la palma de tu mano, Señor. Cuida a los niños y niñas que nos están viendo, bendícelos, Señor, y que esta palabra quede grabada en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, hemos terminado. Los invito a que sigan viendo los videos que se están subiendo a Ciudad Deleite Kids. Sigan estudiando la palabra de Dios, sigan leyendo su Biblia, sigan haciendo sus anotaciones, no pierdan ningún punto, y no se olviden de leer la hermosa historia, la vida de Pablo, en el libro de Hechos. Todo Hechos habla de los apóstoles. En el capítulo 9 van a encontrar el encuentro de Pablo con Jesús, y espero que lo lean, que el Espíritu Santo les dé entendimiento y que su corazón se llene de la presencia de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima, que Dios los bendiga. Hasta luego.